heridas nos han curado y tu muerte nos trae la salvación. Hola hermanos, el día de hoy, 6 de abril del 2022, estamos ya en el miércoles de la quinta semana de Cuaresma. Miércoles de la quinta semana de Cuaresma, 8 días y estaremos terminando totalmente la Cuaresma porque ya el jueves será jueves santo o jueves del inicia el triduo pascual. Entonces, por lo tanto, vamos a 8 días. Pues, hoy es día, fíjense, si ayer hemos hablado de San Vicente Ferrer es dominico, hoy vamos a hablar del protomártir de los dominicos, el primero pues de los mártires de la orden de predicadores y además uno de los santos que más rápidamente fue canonizado en la historia de la iglesia. De hecho, el que más rápido fue canonizado, comparable con San Antonio de Padua y con San Francisco de Asís, pero él 337 días fue lo que se tardaron en declararlo santo. San Pedro de Verona, o San Pedro mártir, él nace en Verona. Ya, miren, las fechas, los mismos dominicos dicen que no está clara la fecha de su nacimiento. Por ahí ustedes encontrarán, lógicamente, que dicen que más o menos en el 1205. Bueno, lo que sí tenemos claro es que él nació de una familia cátara. La herejía cátara, la herejía albingense, la herejía de la época. De hecho, una de las razones por las cuales la orden de predicadores surge es para defender a la iglesia frente a esta herejía, porque Santo Domingo de Guzmán eso era lo que andaba buscando, convertir a aquellos que se habían desviado. ¿Y de qué manera se habían desviado? Por Dios, es que tan alejados, pero tan alejados de la verdad de la fe. Y él, fíjense, a pesar de haber sido de una familia cátara, él se mantuvo en la fe católica. Cuando está en Bolonia, estudiando, porque estudió ahí en la Lombardía, en varios lugares, y luego pasa a Bolonia, pues entonces en 1221 decide hacerse pues dominico de la orden de predicadores, ahí ingresa en la orden y, vamos por Dios, un predicador extraordinario. Miren, buenísimo, andaba por todas partes, recorrió Italia, sobre todo al inicio se quedó en Milán, en esa zona de la Lombardía, y pues fíjense, retaba a los cátaros. Vénganse pues, aquí vamos, digan, sostengan lo que dicen ustedes. A veces puede resultar una cosa que molesta y alguna gente, a mí me toca muchas veces que, por decir, bueno, digan cuáles son los argumentos para que digan que la iglesia está equivocada. Argumentos, no fanatismos, no ideologías, o sea, argumentos, porque si no, luego empiezan evidentemente los argumentos, pero ad hominem, para atacar a la persona. Es que usted es sacerdote, pues sí, eso ya todo, se pierde la discusión, no se trata de discutir, pero él decía, claro, y fíjense, que fue el primer inquisidor nombrado en la zona de la Lombardía, pero él decía, la fe no se impone, la fe se propone, hay que buscar que la gente sea disuadida por el amor que nace de la fe. Miren qué importante esto, porque vivimos en un ambiente, yo ayer o anteayer, no me acuerdo, uno de estos días, miraba por ahí una locura, pero una locura y es que se me olvidó el nombre. Ya saben ustedes que a mí mi cabeza no me funciona, pero una señora que dice que ella es Cristo encarnado y que Dios es mujer y que no sé qué. Bueno, Dios no tiene sexo, no es ni varón ni mujer, eso no es el punto. Pero ya, porque no es un asunto de machismo ni del patriarcado, no, nada de eso. Pero yo me quedaba por Dios y escuchaba a los fieles lo que decían, de que nosotros somos inmortales porque ella dice que somos. Y yo, madre de Dios, tengan cuidado, por favor, hombre, métanle raíz cuadrada a todas las cosas, porque si no terminan ustedes creyendo, pues yo no digo que terminan ustedes los que me están escuchando, pero pensaba en esta pobre gente, qué doloroso, oigan, dolorosísimo. Bueno, volvamos a San Pedro. Pues San Pedro recorre varios lugares, como les digo, predicando, se le atribuyen muchos milagros aún estando en vida, y resulta ser que en lo que va de Como a Milán, en un bosque, ahí en Valsacina, pues es asesinado. Y fíjense el detalle, el que lo asesina estaba vinculado con un obispo, cuidado, con un obispo cátaro, con un obispo hereje. Y entonces, claro, les estorbaba, había que quitarlo de en medio, pues así salen los mártires, ¿no? Porque estorban frente a lo que dicen. Miren qué interesante, el que lo asesinó, los dominicos dicen que es el 7 de abril, fíjense, la mayoría de los biógrafos habla del 6 de abril, pues de repente fue porque el cuerpo fue encontrado hasta el 7 de abril, pero el que lo asesinó después se arrepiente y adivinen, entró en la orden de predicadores, en serio, terminó siendo dominico. Solamente que no llegó a ser sacerdote, sino que se quedó como hermano coadjutor. A veces dicen hermano legua, a mí me suena un poquito duro esto. Pero así es, para que vean ustedes lo lindo de este hombre. Y ya les digo, 337 días, no había pasado ni un año, porque fue
canonizado prácticamente. Bueno, y el Papa lo que dijo con respecto a lo que era él, hay que ver. Bueno, pidámosle al Señor que nosotros nunca reneguemos de nuestra fe, firmes. ¿Saben como quién? Como los 3 jóvenes de la primera lectura del día de hoy. Leemos el libro de Daniel del capítulo 3, es lectura litúrgica porque en medio está el himno de ellos que están en medio de las llamas. Ese himno lo hacemos evidentemente los domingos, en la segunda y en la cuarta semana en los laudes, ¿verdad? Conocido, texto lindo, pero ahora veamos qué fue lo que pasó. Daniel, como les digo, capítulo 3 y varios versículos. En aquellos días dijo el rey Nabucodonosor: es cierto, Cedrac, Mesab y Abdenegó, que no quieren servir a mis dioses ni adorar la estatua de oro que he mandado levantar. Pues bien, si no es cierto, estén dispuestos para que al oír sonar el cuerno, la flauta, la cítara, el salterio, la chirimía y toda clase de instrumentos se postren y adoren la estatua que he mandado hacer. Pero si no la adoran, serán arrojados inmediatamente a un horno encendido. ¿Y qué Dios podrá librarlos entonces de mis manos? Pero Cedrac, Mesac y Abdenegó contestaron al rey Nabucodonosor: no es necesario responder a tu pregunta, pues el Dios a quien servimos puede librarnos del horno encendido y nos librará de tus manos. Y aunque no lo hiciera, sábete que de ningún modo serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has mandado a levantar. Entonces Nabucodonosor se enfureció y la expresión de su rostro cambió para Cedrac, Mesab y Abdenegó. Mandó encender el horno y aumentar la fuerza del fuego 7 veces más de lo acostumbrado. Después ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Cedrac, Mesab y Abdenegó y los arrojaran al horno encendido. Pero el ángel del Señor bajó del cielo, se puso junto a ellos, apartó las llamas y produjo en el horno un frescor como de brisa y de rocío, y el fuego no los atormentó, ni los hirió, ni siquiera los tocó. El rey Nabucodonosor, estupefacto, se levantó precipitadamente y dijo a sus consejeros: ¿acaso no estaban atados los 3 hombres que arrojamos al horno? Ellos contestaron: sí, señor. El rey replicó: ¿por qué entonces estoy viendo 4 hombres sueltos que se pasean entre las llamas sin quemarse? Y el cuarto parece un ángel. Nabucodonosor los hizo salir del horno y exclamó: bendito sea el Dios de Cedrac, Mesab y Abdenegó, que ha enviado a su ángel para librar a sus siervos que, confiando en él, desobedecieron la orden del rey y expusieron su vida antes que servir y adorar a un Dios extraño. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos. La relación de este texto va con el Evangelio. En el Evangelio vamos a escuchar la verdadera libertad. Entonces, cuidado, ¿quién es realmente libre? ¿El que asesina, como los que mataron a San Pedro mártir, a San Pedro de Verona? ¿O Nabucodonosor? El rey, con todo su poder, con toda su magnificencia, es un esclavo de sus propias leyes, de su propio orgullo, de su soberbia, pues. Los que son Ananías, Azarías y Misael. Sí, acuérdense que los nombres judíos y los nombres babilonios, en este caso, ¿no? Cedrac, Mesab, Abdenegó son nombres babilonios, mientras que Ananías, Azarías y Misael son los mismos, ¿no? Pero es porque Daniel está compuesto en partes griegas y en parte hebreas. Bueno, entonces fíjense el detalle, lindo, ¿no? Ellos se mantienen firmes. Ellos no es que no hace falta que esperemos a que suene la chirimía. Fíjense que yo me fui a buscar que era una chirimía, porque cada rato cuando lo leo, el salterio, las letras, es un instrumento evidentemente muy simpatiquito. Pero bueno, y entonces lindo. Ellos dicen: no, nosotros preferimos servir a nuestro Dios. Y lo que me encanta, sábete que Él puede librarnos del horno. Y aunque no lo hiciera, ¡qué belleza! Esa es la fe. Esa es la fe. Porque hay algunos: ¡ay, este Dios! ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios no actúa? ¿Y por qué Dios permite? Y aquí vamos. Es decir, mi fe en Dios no está centrada por lo que Él ya me dio de todas maneras, no por lo que Él me pueda dar, ya me lo dio todo en la cruz, ¿ya? Pero no es por eso, pues. No es por si hace milagros o no los hace. No. Es que mi fe está centrada en Él. Y bueno, y se pasean estos en el horno. Yo quisiera pedir al Señor que nos mande ese ángel que nos dé frescor, porque en mi ciudad ahorita está el calor que para qué les cuento. Así en mi país en general, pero digo, aquí en mi ciudad es un calor insoportable. Oigan, pues ya estoy pidiéndole al Señor que me mande ese ángel que es experto en aires acondicionados para que nos ayude un poquito. Pero miren, lo que a mí me encanta del texto, disculpen que ustedes saben que yo bromeo mucho, ¿no? Pero de ese texto, noten lo que dice Nabucodonosor al final. Esto es lo lindo, ¿no? Dice claramente: bendito sea el Dios de Cedrac, Mesac, Abdenegó. O sea, en ningún momento lo llama el Dios de Israel, por ejemplo, o Yahvé, o no sé, ¿me entienden? O Elohim, o lo que sea. No.
lo dice el Dios de ellos, porque la fe de cada uno de ellos es la que sale aquí manifestada. Y esto es lindo, ¿no? O sea, espero algún día que la gente diga, yo quiero creer en el Dios que cree el Padre Juan Ángel, porque Él refleja el amor de ese Dios, refleja la fidelidad de ese Dios. ¿No les parece que sería lindo? Porque somos testigos. Vamos, el Evangelio. Seguimos en el capítulo 8 del Evangelio de Juan. Hoy leemos del versículo 31 al 42. Para mí es la parte central del Evangelio, ¿ok? De este capítulo 8. En aquel tiempo Jesús dijo a los que habían creído en Él, si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderos discípulos míos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos replicaron, somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú serán libres? Jesús les contestó, yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo, y el esclavo no se queda en la casa para siempre, el hijo sí se queda para siempre. Si el hijo les da la libertad, serán realmente libres. Ya sé que son hijos de Abraham, sin embargo tratan de matarme, porque no aceptan mis palabras. Yo hablo de lo que he visto en casa de mi padre. Ustedes hacen lo que han oído en casa de su padre. Ellos le respondieron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham, pero tratan de matarme a mí porque les he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham, ustedes hacen las obras de su padre. Le respondieron, nosotros no somos hijos de prostitución, no tenemos más padre que a Dios. Jesús les dijo entonces, si Dios fuera su padre, me amarían a mí, porque yo salí de Dios y vengo de Dios, no he venido por mi cuenta, sino enviado por Él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El versículo 31 es, qué joya, ¿no? Para ser verdadero discípulo, eso es lo que dice, ¿no? Si se mantienen fieles a mi palabra. Entonces, para ser verdadero discípulo, hay que mantenerse fiel a la palabra del Señor. Como Cedrat, Mesab, Abednego, como evidentemente San Pedro de Verona, como los miles de mártires. Hoy tocaría también creo que son 90 mártires de Persia, ¿no? Pero igual. Entonces, miren, esto es una cosa linda. Realmente la fidelidad a la palabra, sin quitarle, sin añadirle, sin acomodarla. Fidelidad a la palabra de Dios. Segundo elemento, ¿qué ocurre cuando yo soy fiel a la palabra de Dios? Bueno, entonces lo que ocurre es que conoceremos la verdad. Fidelidad a la palabra me lleva a conocer la verdad. Y la verdad me lleva a la libertad. No puede haber nadie libre si vive en el pecado. No es verdaderamente libre el que vive en una mentira. Puede aparentar caminar entre las llamas, pero se está quemando. Así de sencillo. Puede tener maquillaje de 1001 color para aparentar cosas. La verdadera libertad está en la verdad. Cuánto quisiera que comprendiésemos bien eso todos. Porque el que esté en el pecado es un esclavo. El esclavo no es hijo, es esclavo. Ay, que nosotros somos hijos de Abraham. No, pues ya al final terminan diciendo que son hijos de Dios, que no tenemos otro padre más que Dios. Pero no es cierto. O sea, miren, todo esto miren, como escribe Juan escribe en círculos concéntricos, ¿verdad? Entonces va haciendo girar las ideas. Estamos hablando del conocimiento de Dios. Jesús es testigo porque Él conoce al Padre. Lo venimos escuchando desde hace un rato, que Él está hablando siempre de esta manera. Bueno, fidelidad a lo que Él enseña, conocimiento de su palabra, para poder vivir en la verdadera libertad. La libertad es la que nos hace libres. La verdad es la que nos hace libres, perdón. Por favor, revisemos qué es lo que nos esclaviza. ¿En qué mentira estamos sumergidos? No nos autoengañemos y no pretendamos engañar a Dios. Les invito a hacer oración. ¿Por qué nos empeñamos en verte como antagonista en nuestra vida? Amenaza nuestra libertad, juez de nuestros amores, aguafiestas de nuestras alegrías, tropiezo de nuestros andares. Porque estás grabado tan fuerte como poderoso, invencible, vigilante, ley que nos exige y se impone, conciencia que nos persigue y roe, castigo siempre amenazante, miedo de muerte en nuestros placeres. ¿Por qué jugamos tantas veces a ponerte a prueba con nuestras tonterías, a ensuciarte el rostro con el que te nos revelas, a convertirte en títere de nuestras preguntas, a atraparte con nuestros torpes saberes y a hacerte cómplice de nuestras decisiones? Oh Dios, tú que eres Dios de vida y no de muerte ni de suerte, renuévanos y ponnos en sintonía con tu espíritu de siempre y los signos que te preceden. Borra nuestras falsas imágenes, que tu espíritu grabe la suya para siempre. Amén. El Señor esté con ustedes. Y por intercesión de San Pedro de Verona, les bendiga Dios, que
que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Feliz miércoles para todos.